Bueno, me toca cerrar aquí el curso. Espero que se le hayan aclarado algunas dudas. De todos modos, aquí está mi correo. Ante cualquier duda pueden comunicarse conmigo. Es importante que ustedes apliquen bien el ozono, porque cualquier error que se cometa le van a echar la culpa a la ozonoterapia y eso nos va a tocar a todos de una forma negativa. Por eso es que nosotros, y al menos cuando lo hemos enseñado en Cuba, hemos tratado de ser muy fieles a todo lo que hemos obtenido. Y en cuanto a los aceites ozonizados, es así, o sea, nosotros lo tenemos registrado, su forma tópica y su forma oral. La forma de colirio no está registrada. El aceite ozonizado tópico o oral es muy irritativo para utilizarlo como tal, como colirio. O sea, hay que diluirlo, hay que llevarlo a un índice de peróxido entre 200 y 300 y así todo puede producir edema palpebral, puede arder, puede producir fototoxicidad. Pero bueno, ha sido probado en las conjuntivitis hemorrágicas con muy buenos resultados, en las úlceras, en las queratitis herpéticas, pero no está registrado como tal los aceites vegetales de uso colirio. Bueno, vamos ahora a hablar un poco dentro de las enfermedades neurodegenerativas en la demencia y en el Parkinson. Demencia senil, una enfermedad en realidad devastadora, que no tiene cura, ni siquiera hoy por hoy hay algún medicamento que pueda enlentecer el proceso degenerativo. Tenemos que todos los sentidos, o sea, todo lo que ocurre en el exterior, bueno, es captado por nuestros órganos de los sentidos. Toda esa información se traslada a partir de la médula ósea al cerebro y ahí ocurren las respuestas que tiene nuestro organismo, ¿no? ¿Qué provoca esa atrofia cerebral y la pérdida de la comunicación entre neuronas? Bueno, hay cambios en el interior de la neurona, bien porque hay un estrés oxidativo que produce daño al DNA, a proteínas o a lípidos, hay una muerte neuronal, hay una pérdida de la comunicación neuronal y todo eso nos lleva a un envejecimiento cerebral. ¿Tenemos alguna forma de evitar eso? Bueno, nuestro organismo, que es tan sabio, bueno, trata de compensar esa muerte neuronal a través de los mecanismos de neurogénesis. La pérdida de sinapsis a través de incrementar la plasticidad neuronal y el estrés oxidativo, bueno, mediante la utilización de antioxidantes. Ahora bien, la estrategia fundamental debe centrarse en el diagnóstico precoz y en la instauración de medidas terapéuticas eficaces en los estadios iniciales de la enfermedad. El nombre de la demencia senil de tipo Alzheimer, bueno, se lo debemos al doctor Aloysius Alzheimer, que es un psiquiatra neuropatólogo alemán. Tenemos que debemos conservar la neurogénesis. Debemos incrementar la plasticidad neuronal, disminuir el estrés oxidativo, bien a través de una dieta saludable, a través de un ejercicio regular, incrementar las actividades que requieren de aprendizaje, mantener una vida social adecuada, dormir bien, es importante repararse a través del dormir bien y evitar los hábitos poco saludables. Hasta ahora eso es lo que se recomienda para tratar de envejecer con calidad de vida, ¿no? La demencia es una condición que afecta la función cognitiva del cerebro. Afecta la memoria, afecta el lenguaje, la percepción, el pensamiento, lo que interfiere gravemente en la capacidad de mantener una vida normal.
La incidencia es bien alarmante. La Organización Mundial de la Salud, a través de su primer foro, nos dice que hay alrededor de 30 millones de personas en el mundo afectadas de la demencia senil. Las más comunes son las de tipo Alzheimer y la de tipo vascular. Y dice que afectará a 75 millones de personas en tan solo 15 años y el triple en el 2050. Es alarmante las cifras estas. O sea, cada vez se envejece, o sea, hay más población envejecida y por tanto, bueno, más demencias y más casos de demencia senil. Pero además, en cuanto a la parte económica, requiere de 604.000 millones de dólares por año y para el 2030 esa cifra se habrá más que duplicado. La demencia produce un gran perjuicio a las comunidades, a la familia de los enfermos y una pérdida de la productividad en los países. O sea, todos estos ítems de veras son alarmantes. ¿Cuáles son las principales causas de la demencia Alzheimer? Hay factores fisiológicos neurodegenerativos, hay factores relacionados con patologías específicas, factores ambientales y metabólicos diversos. Entre ellos se encuentran una escasa actividad cerebral, escasa actividad física, dietas inadecuadas, con elevados niveles de la LDL, hiperglicemia, elevados niveles de homocisteína, hipertensión arterial, accidentes cerebrovasculares, tanto isquémicos como hemorrágicos y traumáticos, contaminación ambiental, o sea, los metales neurotóxicos, los pesticidas, los químicos agresivos, los agentes infecciosos y los factores genéticos. Cuando uno hace una revisión en Internet, hay muchos estudios que se están realizando en la demencia. Por ejemplo, aquí yo le pongo uno donde refieren por primera vez que el sistema inmunológico y la arginina podrían tener un papel importante en el desarrollo de la enfermedad de Alzheimer. También proponen medicamentos, tipos anticuerpos monoclonales, un poco para enlentecer el desarrollo de la enfermedad. O sea, hay mucho dinero invertido en diferentes estudios para el desarrollo de algún medicamento para frenar el Alzheimer, pero hoy por hoy no tenemos nada en la mano. ¿Qué efectos provoca a mediano y largo plazo estos factores de degeneración? Bueno, hay una degeneración de las neuronas colinérgicas y por tanto un bloqueo de la transmisión neuronal. Está la formación de las placas seniles por la proteína beta-amiloide y está la formación de los ovillos neurofibrilares por las proteínas tau. O sea, aquí vemos todos los aspectos característicos del Alzheimer, las placas seniles, los ovillos neurofibriles y todo eso produce el déficit cognitivo. Miren aquí cómo se afecta la neurona, se degrada, hay una degradación de la actividad cerebral. Miren aquí las neuronas normales y en presencia de Alzheimer están las placas seniles y los ovillos neurofibrilares dentro de las neuronas. O sea que hay una destrucción total de las neuronas. Bien, tenemos que esta proteína amiloide, bueno, producen los depósitos fibrilares del péptido beta-amiloide y, bueno, los fallos en el mecanismo de transporte de ese péptido hacia el exterior del sistema nervioso central. O sea, se acumulan estos péptidos AB, se acumulan los ovillos neurofibrilares, o sea, los mecanismos de detoxificación no existen. Todo eso se acumula en el cerebro y eso hace que entonces la transmisión neuronal se interrumpa. ¿Qué podemos hacer? Bueno, existen tratamientos relacionados con los receptores de acetilcolina.
algunos compuestos neuroprotectores, tratamientos dirigidos al control de la acumulación de la proteína beta-amiloide, tratamientos hormonales, tratamientos dirigidos al control de la acumulación de ovillos neurofibrilares de proteína tau y estrategias antioxidantes y antiinflamatorias, y ahí pensamos que el ozono pudiera tener un lugar, amén de que hayan otros tipos de tratamiento en curso. ¿Cuál es la relación de estrés oxidativo a enfermedades neurodegenerativas? Hay una elevada tasa de metabolismo celular, o sea, elevada tasa de especies reactivas del oxígeno. Tenemos una vulnerabilidad neuronal. Hay una elevada tasa metabólica y una escasez de antioxidantes endógenos, que son los más importantes. Todas estas vitaminas antioxidantes nosotros las obtenemos de una forma exógena y no son tan efectivos como lo que uno produce de forma endógena, como lo produce el ozono. Tenemos también la presencia de estrés oxidativo, mediador clave de la neurotoxicidad de la proteína beta-amiloide. Hay un incremento de la peroxidación lipídica en la membrana neuronal. Y se ha visto que en cerebros de pacientes con Alzheimer se produce un gran número de factores neuroinflamatorios, como son las inmunoproteínas, las citocinas generadas por neuronas, los astrocitos y la microglía. Por tanto, basándonos en que una terapia antioxidante pudiera paliar los efectos negativos de la demencia, como lo vemos aquí, tratar de alguna forma evitar este descenso de la capacidad cognitiva, bueno, vamos a ver qué pasa con el ozono. De hecho, tenemos que estas bases de shift que se forman por el ataque a proteínas que se transforman en días en compuestos de Amadori y en semana en productos de glicosilación avanzada, son capaces de activar la NADPH oxidada que genera una cantidad de anión superóxido de forma desmedida. Como no hay mecanismos antioxidantes, este anión superóxido es capaz de activar de forma exagerada este factor NF-kappa beta, y este factor NF-kappa beta va a formar citoquinas proinflamatorias y más especies reactivas, que a su vez vuelven a activar el factor transcripcional y se forma un lazo de deterioro cognitivo que es imparable. Por tanto, pensamos que el ozono pudiera estar incidiendo para disminuir la neurotoxicidad, para disminuir la cantidad de especies reactivas del oxígeno que se producen y todas las citocinas proinflamatorias, de manera que podamos proteger esas neuronas de estos productos de oxidación avanzada a proteína, de la formación de la proteína beta-amiloide y de los ovillos neurofibrilares. A través de, como habíamos visto, todas las propiedades terapéuticas que tiene el ozono, vamos a ver cómo o qué resultados podemos obtener. Si hablamos de que el factor transcripcional NF-kappa beta está activado y que se forma un lazo, un ciclo vicioso, nosotros hemos comprobado que el ozono es capaz de modular, a través de este modelo animal de reperfusión, isquemia, reperfusión hepática, que el ozono es capaz de modular este factor transcripcional. Hemos visto en este modelo de diabetes que el ozono fue capaz de modular los niveles de óxido nítrico, que en la diabetes está muy disminuido, y el ozono lo aumentó hasta los niveles del control negativo. O sea, también aspecto positivo que vamos a ver que incide, como también el ozono fue capaz de aumentar los niveles de adenosina, un nucleósido que tiene un efecto citoprotector y que es importante en el sistema nervioso central
en la regulación de la sinapsis. Y todo esto el ozono lo hace. Si vamos a este cuadro donde están recogidos los factores más importantes que inciden en la aparición de la demencia senil, tenemos, bueno, factores genéticos, tenemos la edad, es más prominente en el sexo femenino que en el masculino, tenemos también traumatismos o daños cerebrales incidiendo, tenemos también el óxido nítrico, o sea, tanto elevados valores de óxido nítrico como disminuidos valores de óxido nítrico también son fuentes de radicales libres y pueden incidir en la etiopatogenia de esta enfermedad. Inclusive se sabe que valores altos del óxido nítrico puede atacar la mitocondria de una proteína, la proteína DRP1, que es responsable de la lesión sináptica. Por tanto, va a afectar el sistema de comunicación cerebral, neuronal. El óxido nítrico juega un papel, si está en condiciones fisiológicas, juega un papel importante en el flujo sanguíneo cerebral, en la formación de la memoria, en la liberación de neurotransmisores y en los procesos inflamatorios. Y los receptores de la adenosina también ayudan en la función sináptica, en la función neuronal y juega un papel en la regulación del proceso inflamatorio. Por tanto, el ozono va a incidir en controlar y modular el óxido nítrico en las especies reactivas del oxígeno. Es una terapia oxigenante, por tanto, en los procesos de hipoxia también el ozono va a ser importante y va a controlar la cantidad de citocinas proinflamatorias. O sea que, en cierta medida, podemos justificar el uso del ozono, puesto que en esta etiopatogenia tan florida, el ozono puede incidir en diferentes aspectos. Hicimos un trabajo con 250 pacientes que se dividieron en demencia multiinfarto, o sea, la demencia de tipo vascular fueron 62 pacientes, las demencias mixtas 48 pacientes y demencia Alzheimer 140 pacientes. El tratamiento fue por vía rectal, fue a una concentración de 40 miligramos por litro y 200 mililitros, un total de 20 sesiones. Eran los estadios 1 y 2 de la enfermedad, o sea, los estadios iniciales de la enfermedad. Y, bueno, se utilizaron escala de deterioro global, edad dependiente y de la enfermedad de Alzheimer. Se utilizaron el Mini-Mental Test. Se utilizó este test que se llama Rosetón de Barcelona, donde a medida que los puntos se van acercando a la periferia, nos demuestran aspectos positivos. Este Rosetón de Barcelona mide 18 diferentes aspectos como alimentación, audición, visión, sueño, vestimenta, estado de ánimo, aseo personal, atención y memoria, comportamiento familiar, comprensión, orientación temporal y espacial, comunicación oral, movilidad física. Y por ejemplo, con el ozono estaba rojo al inicio y azul al final. O sea, ustedes ven que se va acercando a la periferia, o sea, está en mejores condiciones después del tratamiento. Inclusive se hizo un estudio comparándolo con un medicamento que se llama idergina, que es la rayita negra, y fue mucho mejor que la idergina. En el Mini-Mental Test, por ejemplo, las actividades de vida diaria mejoraron en las columnas naranjas en cualquiera de los 3 tipos de demencia, inclusive la demencia Alzheimer fue la que menos mejoró, pero una mejoría de un 70% es algo significativo. Y en el estado mental, inclusive hubo también mejorías de un 70%. O sea, en algo que no tiene solución, bueno, el resultado es bastante promisorio. Y en cuanto a los aspectos bioquímicos, se vio que la superóxido dismutasa, que estaba muy deprimida al inicio, aumentaba, o sea, se estimuló la catalasa
y los hidroperóxidos totales disminuyeron. O sea que se estaba tratando de obtener un balance redox, o sea, un balance oxidación-reducción. O sea que este estudio que se hizo al menos nos brinda cierta esperanza en mejorar algunos de los parámetros o mejorar la calidad de vida de estos pacientes y enlentecer el proceso degenerativo. Ahora bien, ¿qué vimos? Que este ciclo de tratamiento con ozono en las enfermedades, tanto demencia como Parkinson, que lo vamos a ver ahora, debe repetirse al menos cada 3 meses, porque la evolución es muy tórpida, o sea, el deterioro mental es muy tórpido y hay que estar como activando continuamente al paciente. No hay ningún tipo de problema, se puede repetir el ciclo cada 3 meses, o sea, no hay ningún tipo de efecto adverso porque se repita. Y esto hay que hacerlo forever, o sea, hay que hacerlo durante un tiempo prolongado. Esto lo mismo ocurre, ese mismo tratamiento hay que hacerlo en el Parkinson también. La incidencia anual del Parkinson varía entre 4,9 y 26 por cada 100.000 habitantes. La edad media de debut de la enfermedad es entre 60 y 65 años, aunque hay un 15% que se inicia ya a partir de los 50 años. Se puede decir que el 2% de los mayores de 60 años ya presentan alguna sintomatología de Parkinson. Y el riesgo de padecerlo aumenta con el envejecimiento. Debemos su nombre a James Parkinson, que era un cirujano inglés, era boticario, era geólogo, era paleontólogo y un activista político. Podemos decir que es una enfermedad neurodegenerativa de etiología desconocida y que se caracteriza por la progresiva pérdida de las neuronas dopaminérgicas en la sustancia negra. Y esta pérdida de la sustancia negra se puede relacionar con la aparición del temblor, la rigidez, la bradicinesia, la inestabilidad postural y el trastorno de la marcha. Hay muchas evidencias que refieren que el estrés oxidativo y la inflamación juegan un papel importante en la patogénesis de la enfermedad de Parkinson. Hay un incremento de las especies reactivas del oxígeno y del óxido nítrico y se refieren como disparadores de la producción patológica de proteínas mal plegadas en la dinámica anormal de la mitocondria y en vías apoptóticas de las células neuronales. Hay mediadores lipídicos proinflamatorios como las prostaglandinas de la serie 2. Está activado el factor de activación plaquetaria. Ay, Dios mío. No. Hay mediadores importantes como citocinas proinflamatorias y se han reportado que inhibidores de la oxidonítrico sintasa y la fosfolipasa 2 previenen o pudieran prevenir la neurotoxicidad dopaminérgica. Y se ha visto que la inhibición de la coenzima 2, que es enzima responsable de la producción de prostaglandina proinflamatoria, la PGE2, no solo disminuye las lesiones neuronales, sino también protege a las neuronas dopaminérgicas en la sustancia negra. O sea, miles de estudios se han hecho, se ha visto que inhibir la oxidonítrico sintasa es bueno, inhibir la COX-2 es bueno. ¿Cuáles son estos factores potenciales y los eventos asociados con la patogénesis del Parkinson? Tenemos una disposición genética que puede influir, la edad, factores ambientales, un exceso de hierro, un exceso de excitotoxicidad, bueno, pueden crear una mutación y una deposición de la alfa-sinucleína,
con la inducción de los cuerpos de Lewis y la deposición de neuromelanina. Se ha visto que el incremento de alfa-sinucleína aumenta el calcio intracelular. Ay, Dios mío. Y este aumento del calcio intracelular activa una enzima que se llama la calcineurina, que incrementa la toxicidad, retira los fosfatos de las vías de comunicación intracelular y altera sus funciones y elimina muchas neuronas, incluyendo las neuronas dopaminérgicas. Ocurre una microgliosis, una disfunción mitocondrial, inflamación y generación de especies reactivas del oxígeno, daño oxidativo al DNA, a los lípidos y a las proteínas, alteración en el metabolismo de la dopamina, una disfunción en el transporte axonal, interrupción del balance redox, inducción de apoptosis, y todo eso, bueno, hace que aparezcan los síntomas del Parkinson. Estos datos indican que el estrés oxidativo y los antioxidantes juegan un papel importante en la enfermedad de Parkinson. Fíjense, este es el control sano y este es el paciente con Parkinson. Los lipoperóxidos aumentados, el óxido nítrico aumentado, la superóxido dismutasa, esta enzima antioxidante disminuida, el glutatión reducido disminuido, la catalasa disminuida, ceruloplasmina disminuida, las vitaminas G, las vitaminas C, el cobre, el zinc y el selenio disminuidos. O sea, evidentemente parece que la presencia de un elevado estrés oxidativo causa las pérdidas de las neuronas dopaminérgicas y que están involucrados en la patogénesis y la enfermedad de Parkinson. ¿Qué vimos con el ozono? En el ozono ya comprobamos en mi primera conferencia que era capaz de alcanzar la homeostasis del calcio, de incrementar la enzima ATPasa calcio dependiente, que es la encargada de regular la entrada de calcio a la célula, que estaba muy deprimida, la lleva a los valores normales. Por ejemplo, se conoce que en el Parkinson la activación del receptor N-metildiaspartato bajo condiciones de parciales de polarización hace que aumente el sodio y el calcio intraneuronal. Cuando aumenta el calcio intraneuronal, se incrementa la fosfolipasa 2, se inicia la cascada del ácido araquidónico, se activan proteasas dependientes de calcio como la calpaína. Esta calpaína favorece la conversión de la xantina deshidrogenasa en xantina oxidasa y esta última convierte la hipoxantina en ácido úrico y anión superóxido. O sea que a la postre un incremento del calcio intraneuronal aumenta el anión superóxido. Y el ozono está, como ven aquí, logrando la homeostasis del calcio. También vimos que el ozono era capaz de modular los niveles de coenzima 2, que estaba también inmersa en la patogénesis de la enfermedad de Parkinson. Se realizó por el doctor Nabil Mausof, que ya falleció en agosto de este año y que ha hecho infinidad de trabajos a favor de la ozonoterapia, un médico egipcio. Estudió un modelo animal de Parkinson inducido por rotenone. Se ha reportado que el rotenone puede causar degeneración de las neuronas dopaminérgicas níricas porque inhibe la fosforilización oxidativa. En este caso, fueron 4 grupos de 15 animales cada uno, un control sano, un control con ozono, donde se le administró al animalito por vía rectal 5 mililitros de ozono con una concentración de 25 microgramos por mililitro, 20 sesiones, 5 por semana. El grupo de rotenone, que se inyectó subcutáneamente a la dosis establecida, hasta 6 inyecciones en un periodo de 11 días. Y un grupo con ozono más rotenone,
donde primero se administra ozono y después de 10 sesiones de ozono se administró el rotenone y se siguió dando ozono. ¿Cuáles fueron los resultados? Se midieron, tanto en corteza como en cuerpo estriado, los niveles de dopamina y norepinefrina. Y se vio que en el animalito enfermo disminuían los niveles de tanto de dopamina como norepinefrina en corteza como en cuerpo estriado. Y el ozono, esta columna que está aquí, lo llevaba, o sea, lo aumentaba significativamente, igual que el control negativo. O sea, que cómo balancea el ozono, cómo incrementa los niveles de dopamina y norepinefrina, tanto en corteza como en cuerpo estriado. Se midió el glutatión oxidado y el glutatión reducido. El glutatión reducido muy disminuido en el animalito enfermo, y una disminución del glutatión reducido nos habla de un estrés oxidativo, y miren cómo el ozono lo aumenta hasta el valor del control negativo. Y el glutatión oxidado, por tanto, muy aumentado en el animalito enfermo, tanto en corteza como en cuerpo estriado, y el ozono lo lleva a los valores del control negativo. La peroxidación lipídica, medida a través del malondialdehído, también muy aumentado en el animal enfermo, y el ozono lo modula hasta los valores del control negativo. Lo mismo con los grupos carbonilo, muy aumentado, esto nos da una medida de ataques a proteínas, muy aumentado en el animalito enfermo, y el ozono lo disminuye a nivel del control. El óxido nítrico muy aumentado en el animal enfermo y el ozono lo disminuye. El ATP, miren cómo disminuye el ATP, tanto en corteza como en cuerpo estriado, y el ozono lo aumenta. Como aumentó también la superóxido dismutasa con respecto al control del animal enfermo. O sea que todos los parámetros bioquímicos que se midieron apuntan a un resultado positivo en este modelo animal de rotenone. Cuando fuimos al análisis histológico, también este es el control normal. El 6 es con rotenone, donde hay cambios perivasculares edematosos, aquí en donde está la flecha, y el núcleo de las células nerviosas hay cariolisis, donde está la K, hay necrosis, este es ozono más rotenone, que hay una estructura prácticamente igual que el control negativo, y este es con ozono sin daño, o sea, una estructura normal. O sea, podemos decir que el ozono fue capaz de inducir un efecto protector importante contra el daño cerebral inducido por el rotenone. Entre los síntomas cardinales de la enfermedad tenemos temblor, rigidez, hipocinesia, bradicinesia, pérdida de los reflejos posturales. Los síntomas secundarios, está la depresión, la disfagia, los trastornos del lenguaje, los problemas urinarios, estreñimiento, trastornos del sueño, la hipomimia, la cinesia. El diagnóstico normalmente se hace clínico a partir de síntomas. Para confirmar el diagnóstico se hace una tomografía axial computarizada, se hace exámenes de los reflejos, pero el método más importante es la observación. Está el tratamiento médico, bueno, el EDOPA para incrementar los niveles de dopamina, pero hay estudios, y este es un estudio que salió en el año 2015, donde demuestra que la inhibición de la proteína fosfodiesterasa 7 no solo actúa como neuroprotector y antiinflamatorio, sino que también podría suponer un método eficaz para reemplazar la pérdida de neuronas dopaminérgicas en pacientes con enfermedad de Parkinson. O sea, se siguen haciendo estudios, hay algunos más positivos que otros, porque no hay una solución todavía definitiva. Hay métodos quirúrgicos como
trasplantes de células madre pluripotenciales, lesiones cerebrales como las palidotomías o las talomotomías, el método de estimulación cerebral profunda, están los métodos rehabilitatorios, como prevenir el desarrollo de las limitaciones osteoarticulares y las complicaciones respiratorias evolutivas, incrementar las capacidades físicas generales y la capacidad funcional de la marcha de los pacientes, corregir o compensar las limitaciones motoras relacionadas a trastornos de postura, equilibrio y marcha, y todo ello está encaminado a enlentecer la velocidad de progresión de la enfermedad, controlar los síntomas y los efectos secundarios derivados de los fármacos que se usan para combatirla. Nosotros hicimos un estudio con 90 pacientes que presentaban síndromes parkinsonianos. El tratamiento fue rectal, como en la demencia, 40 miligramos por litro y 200 mililitros, 20 sesiones diariamente de lunes a viernes. Y los pacientes se dividieron en enfermedad de Parkinson 18, Parkinson vascular 40, complejo Parkinson demencia 12 y otros que estaban en el grupo de temblor senil, parkinsonismo de índole medicamentosa, 20 pacientes. Cuando medimos los síntomas y signos, vimos que había mejorías, por ejemplo, del temblor en un 93%, de la rigidez en un 93%, pero también trastornos de la marcha, 86%, la bradicinesia, un 78%, la confusión, 50%, bradifrenia, 83%, inmovilización, 20%. Y las actividades de vida diaria, también hubo una mejoría, y en el estado mental, en aquellos que lo tenían afectado, como es en el complejo Parkinson-demencia y en otros, fíjense cómo hubo una mejoría importante. El esquema de tratamiento, y aquí se los reúno, puede ser o con una concentración fija, como nosotros lo utilizamos al principio, o pudiera ser con este esquema escalonado. Es un esquema muy noble que puede ser utilizado en muchas enfermedades, pero lo más importante es que este ciclo de tratamiento debe repetirse cada 3 meses para obtener mejores resultados. En general, en las enfermedades crónicas, el ciclo de tratamiento hay que repetirlo cada 6 meses. Pero en estas enfermedades que su evolución es tan tórpida, recomendamos utilizarlo más frecuentemente, o sea, cada 3 meses. Y pueden escalar desde 25 a 40 y un volumen de 100 a 200. Nosotros en realidad no utilizamos raramente 250 mililitros. O sea, nosotros utilizamos lo menos que dé resultado. Por supuesto, establecimos una clasificación. Los estadios iniciales, los resultados son mejores que en los estadios finales. Ya en los estadios severos y invalidismo total, en realidad poco puede hacer el ozono. Ya las potencialidades con que cuenta el paciente son muy pocas. Y aquí todo lo que, además del ozono, se le incorpora a estos pacientes, como es el tratamiento rehabilitador. O sea, pueden ser ejercicios, deben ser amplios, deben ser rítmicos, repetidos y conjugados. Deben integrarse elementos como equilibrio, coordinación, giro, etcétera. O sea, es muy importante el tratamiento rehabilitador darlo junto con el ozono. Nosotros podemos rehabilitar el lenguaje, la escritura, el caminar, evitar caídas, dar mayor estabilidad, la extensión del cuello y extremidades, los dolores lumbares articulares, mejorar la rigidez. Para uno tener una buena salud, por supuesto, hay que tener un balance, hay que tener un buen balance antioxidante-prooxidante, hay que tener una integridad del tejido conectivo,
hay que tener una respuesta inflamatoria adecuada, hay que tener un balance entre el calcio intracelular, hay que tener un balance de ácido-base, y todo ello, si está adecuadamente, vamos a tener una buena salud. Pero bueno, vamos a añadir el ozono también para ayudarnos un poco más. O sea, que en este trabajo de el Parkinson, vemos todas las cosas que están incidiendo en los síntomas del Parkinson y vamos a ir viendo cómo logramos con el ozono disminuir la fosfolipasa 2, logramos disminuir o modular la coenzima 2, proteger de la inflamación, disminuir el peróxido de hidrógeno, disminuir las especies reactivas del oxígeno, disminuimos los isoprostanos y los 4-hidroxialquenales, disminuimos el estrés oxidativo, aumentamos el glutatión reducido, modulamos el factor transcripcional NF-kappa beta y su translocación del citosol al núcleo. Ya me perdí. Bueno. Ajá. A eso mismo. Vemos cómo seguimos y logramos en este ciclo interrumpirlo, disminuyendo los factores proinflamatorios, logrando que este círculo vicioso se rompa, aumentando la superóxido dismutasa, disminuyendo el anión superóxido, modulando los niveles de óxido nítrico, logrando disminuir la neurodegeneración y por tanto los síntomas asociados a la enfermedad del Parkinson. Muchas gracias.